gracias. Bien, veamos. Un segundito. Un segundo y comenzamos. Perfecto, bien, ahora sí. Le voy a pedir que alguien amablemente abra el micrófono y salude para yo regular mi sonido acá. Hola, profe. Bien, perfecto, estoy escuchando bien. Lo que me estaría quedando sería la grabación. Ahí estamos, perfecto. Ok, vamos por acá. Bien, durante estos días recibí algunas consultas que me dejaron pensando y las necesito descubrir ahora, que tienen que ver con cómo analizamos los circuitos con operacionales. Vamos a comenzar el encuentro haciendo una mirada rápida de un ejercicio que es el que causó o podría estar causando alguna dificultad. Y que literalmente yo suponía que no iba a traer dificultades, pero bueno, si las trae, entonces lo analizaremos. El ejercicio, que ahora lo estoy recuperando para compartir, el ejercicio es el 4.2 de la guía, que según me confirmó el doctor Farfán, se lo quiere tomar como un ejercicio de el operacional con realimentación negativa. Entonces, yo lo que voy a hacer es recordar cómo se analiza el circuito, tanto si estuviera la realimentación negativa como si estuviera la realimentación positiva. Entonces, ahí en la pantalla tenemos el enunciado donde si nosotros nos fijamos, si vamos a suponer de que el enunciado no nos dice, se olvidaron de poner las patitas, ¿ok?
se olvidaron de poner las patitas. Entonces no sabríamos. Y la pregunta es, ¿puede funcionar como comparador? ¿Puede funcionar como amplificador? Y la respuesta es sí, claro que sí. Puede funcionar como amplificador, puede funcionar como comparador. No hay problema. Lo que va a cambiar es la dinámica del análisis. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es a esta la voy a llamar E1, a esta la voy a llamar E2, a esta la llamaré R1, a esta la voy a llamar R2, a esta la llamaré R3 y a esta la llamaré RF, donde habíamos dicho que F era feedback. Entonces, yo voy a comenzar con el circuito tal cual lo tenemos en la guía, o sea, como comparador. Bien, si es un comparador, este circuito cumple con dos aspectos. Una, no sabemos dónde está la salida. Como nos dice que la alimentación es más 10, menos 10, entonces si es un comparador, y yo sé que es un comparador porque la realimentación es positiva, entonces la salida, yo no sé si va a ser más 10 o si la salida va a ser menos 10. No lo sé. No lo sé. Y para poder saberlo, lo que tengo que hacer es el análisis de la suposición y ver si hay una coherencia o no. ¿Qué más sabemos? Como la realimentación es positiva, la tensión diferencial no es necesariamente igual a cero. Esta suposición, que la tensión es igual a cero, no es válida en realimentación positiva. Entonces, ahora, entonces, sabiendo de que el sistema está funcionando como comparador, lo que tengo que hacer es plantear las ecuaciones de Kirchhoff para obtener las ecuaciones que me permitan llevar el análisis. Para eso, yo voy a salir de esta tierra, voy a subir, voy a venir por acá, voy a hacer así y voy a cerrar acá. Esa va a ser una ecuación. La otra ecuación que voy a trabajar es, voy a salir desde aquí, voy a dar la vuelta y voy a venir al punto de partida. ¿Por qué no paso del terminal no inversor al terminal inversor o al revés? No paso porque no conozco su valor, ni lo voy a poder conocer hasta que termine. Entonces, plantear mis ecuaciones a partir de eso sería meterme en un berenjenal que no me va a dar una solución. Entonces, ahora voy a la primera malla y digo, menos B sub O, menos B sub O, de ahí voy subiendo más I de feedback, porque habíamos dicho que, perdón, para que nos acordemos, acá, siempre saliendo de la fuente, yo voy a poner I1. Y por ende, saliendo de la fuente, voy a poner I2.
Y acá, yendo hacia la resistencia de feedback, voy a poner la IF, la I de feedback. ¿Qué es lo que estoy considerando? Que la salida, que la corriente de salida es cero, ¿ok? O sea, la I sub L, o sea, la que va a la carga, esa yo la voy a suponer igual a cero. Yo la supongo igual a cero. Entonces, volviendo a escribir la ecuación, yo tengo menos B sub O más la I de feedback por la R de feedback menos la I sub 1 por la R1 más la E1, y como sigo avanzando y llego al punto de partida, dice Kirchhoff, todo eso es igual a cero. Ahora bien, yo sé que que I de feedback tiene que ser igual a menos I1. Eso no como consecuencia, lo vamos a poner como otra ecuación, pero yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque cuando analizo las corrientes en el nodo, acá, la corriente que entra al operacional, esa es cero, siempre. Porque consideramos de que su impedancia de entrada es infinitamente grande. Entonces, si yo planteo Kirchhoff de corriente en el nodo, me va a quedar el planteo de la I de feedback igual a menos I1. Ahora voy a la siguiente malla y comienzo y digo menos E2 más la I2 que multiplica a la R2, y ahí vuelvo a plantear el nodo, la corriente que entra al operacional es cero, con lo cual la I3 que aparece ahí, que sería la corriente que va a la resistencia 3, ya llegué al punto final, o sea, el punto de partida es cero, y de esa ecuación anterior, yo lo que puedo decir, haciendo el planteo de Kirchhoff, es que I2 es igual a I3. ¿Por qué? Porque hice el planteo de la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo. Bien. Ahora, yo tengo esas ecuaciones y yo puedo determinar cuánto vale la tensión en la patita inversora. Recuerden que nosotros, cuando hablamos del operacional, decimos que amplifica la tensión diferencial. Entonces, si la tensión diferencial es distinta de cero, cualquier número multiplicado por un número muy grande va a ser otro número muy grande, o sea que es infinito. Como el operacional no puede dar más de 10 voltios o menos de menos 10 voltios, lo que va a pasar es que se va a saturar el operacional, y esos son los resultados de la comparación que nosotros conocemos. Entonces, si nosotros ahora
Si nosotros ahora analizamos el circuito, la segunda malla, ¿a qué conclusión llegamos? De que eso es un divisor de tensión. Y entonces, si es un divisor de tensión, a partir de la ecuación que tenemos, podemos perfectamente encontrar cuál es el valor de la tensión de la patita inversora. La tensión de la patita inversora, esta la llamamos, esta tensión de acá, la voy a llamar, bueno, acá tendría que cambiar, perdón. Bueno, le voy a llamar B sub I, acá a esta la voy a llamar B inversora. Y a la de arriba la voy a llamar B no inversora. Entonces, volviendo al planteo de ecuaciones, la tensión de la patita inversora, tendrá que ser igual a un cociente donde yo tengo la tensión que impulsa, que será la E2, dividida la suma de la resistencia, eso despejando de la segunda malla, ¿no es cierto? O sea que acá nos queda R2 más R3, y a eso lo tendría que multiplicar, que eso que es la corriente, yo lo tendría que multiplicar por el valor de la resistencia R3. Entonces, esa es la tensión que yo tengo en la patita inversora. En la patita no inversora, que mejor la voy a hacer arriba, en la patita no inversora, lo que yo voy a tener es el cociente entre, veamos cuál es la tensión que impulsa el paso de la corriente. Yo ahí lo que voy a hacer es despejar, de esta ecuación, de acá, yo voy a despejar hacia la derecha y entonces me queda que la salida B sub O impulsa una corriente que es la diferencia de potencial que impulsa es B sub O menos E1. Y después, en el cociente, en el denominador, mejor dicho, en el denominador yo voy a tener ahí lo que yo estoy encontrando o lo que estoy buscando, mejor lo voy a hacer por partes, si no me voy a equivocar acá. Lo que yo estoy buscando acá es la I de feedback. Eso es lo que voy a buscar. Entonces la I de feedback en ese circuito va a ser la B sub O menos E1 dividido la suma de las resistencias. Entonces yo tendré R1 más R feedback. Y con eso lo que calculé es la corriente de feedback. Ahora bien, la tensión que yo voy a
que yo voy a usar, o la que yo necesito encontrar, viene a ser la tensión de la patita no inversora. La tensión de la patita no inversora va a ser esa corriente de feedback, ¿ok? Va a ser I de feedback por R1 más E1. Más E1. Esa es la tensión de la patita del terminal no inversor. Ahora bien, si yo reemplazo, si yo traigo y reemplazo en la fórmula anterior, entonces me queda que la tensión no inversora va a ser igual a la corriente de feedback, que es esta que está acá, por R1 más E1. Bien, entonces, ¿qué tenemos de dato acá? Tenemos B sub O, que puede ser más 10 menos 10, E1, este es dato concreto, R1 es dato concreto, la resistencia de feedback es dato concreto, este R1 entonces ya hemos dicho que lo tenemos, y E1 es dato que tenemos. Esta fórmula tiene un dato que no tenemos la certeza, que es B sub O. Entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Yo qué debería hacer? Yo digo, cuando B sub O sea igual a más 10, en esta fórmula, eso me va a dar un valor a mí. De esta fórmula que está acá abajo, yo conozco todo. Entonces puedo calcular cuál es esa tensión. Entonces, el supuesto de que B sub O vale más 10 puesto acá, me va a dar un valor que comparado con este valor que está acá, uno de los dos va a ser más positivo. O sea, si yo hago una escala, yo encontraré que la tensión yo encontraré entonces que la tensión inversora está acá, donde estos son valores positivos, el más infinito positivo, y esto de acá será el menos infinito de tensión. Entonces, en algún lugar, yo sé que está la tensión inversa de la terminal inversora. Ahora bien, la terminal no inversora o está acá, ¿ok? O está acá,
o está acá. Podrían estar en el mismo valor, sí, pero yo digo o está acá o está acá. Entonces, cuando yo hago este cálculo y hago la lógica de comparación, el resultado puede ser que me dé más 10 al usar la comparación, ¿está bien? Yo me fijo cuál es el más positivo y eso me va a decir que el más positivo es, perdón, yo acá no lo puse, pero lo que estoy diciendo es que lo que está representado aquí es el valor. Entonces, puede ser que la tensión inversora, no inversora, le gane a la tensión inversora y entonces obtengo un más 10. Pero puede ser que no resulte así. Puede ser que cuando yo aplique la fórmula y haga el razonamiento, a mí me dé menos 10, que debería ser menos 10. Entonces, la otra posibilidad, los otros dos escenarios son que yo le ponga a la fórmula, que yo le ponga a la fórmula menos 10, no sé dónde se me fue esto, acá. Que yo a la fórmula, aquí en este B sub O, use menos 10 y ese menos 10 me va a dar a mí un escenario que puede ser más 10 o menos 10. Entonces, una vez que yo terminé de usar los valores posibles, hay valores que se descartan porque marcan una incoherencia. Si yo supuse de que el valor de la salida era más 10 y la lógica al usarla me da menos 10, esto no es verdad. Quiere decir que hice una suposición incorrecta. Si yo le pongo aquí menos 10 y la comparación me da que el resultado tendría que ser más 10, quiere decir que esto no está bien. Entonces, para saber cuál es el valor de la salida del operacional, lo que yo me fijo es si encuentro coherencia. Entonces, si yo usé más 10 en la fórmula y la comparación de estos dos valores entre sí me dice que la salida tiene que ser menos 10, entonces esto está perfecto. Lo mismo si yo supuse menos 10 y al comparar los valores resultantes me dice que la salida es menos 10, hay una coherencia y entonces esto es correcto. Entonces, cuando hagan el cálculo, lo que tienen que ver si hay coherencia entre el planteo de la suposición y el resultado. Si hay coherencia, pues bien, ya tienen la respuesta al problema, porque, bueno, ¿cómo funciona eso? El que está funcionando como comparador, lo de la ganancia infinita, de que la tensión no es cero, de que la corriente es cero, bueno, todo eso ya lo hemos hablado, y dice acá, ¿cuál es mayor? Se refiere más positiva. Entonces, si la salida es más 10, quiere decir que la más positiva era la no inversora. ¿Por qué? Porque la no inversora es la que produce salidas positivas. Ahora, si
el resultado de la salida es menos 10, quiere decir que la más positiva es la patita inversora. Y con eso respondemos todos los ítems del ejercicio 4.2, suponiendo que es un ejercicio de comparadores. Entonces, esa era la parte difícil. Ahora voy a trabajar el mismo ejercicio, pero vamos a suponer de que no era un comparador, sino vamos a suponer de que es un amplificador. Entonces, en ese caso, veamos qué es lo que cambia acá. Por un lado, lo que Profe, cambió, ¿sí? ahí yo tengo una duda con la consigna. En el inciso B sería que me dice la tensión de alimentación es más menos 10. ¿Por Sí. qué dice alimentación y no dice salida en todo caso si es de B0? No, lo que me dice es que la de alimentación, para que vos puedas de esa manera determinar cuál es la salida. No sé si soy claro. Claro, pero los valores posibles que puede tener B0 son más y menos 10, ¿o no? Sí, por eso. Pero lo que te dice es que determine cuál de los dos. Por eso ¿Cuál es, cuando cuál de hacemos los dos es el el... correcto? Sería. ¿Perdón? Que No te se escuché. cortó justo, perdón, lo interrumpí. Lo que pasa es que vuelvo al comparador. A ver, un segundito. Vuelvo acá. Lo que pasa es que acá en el enunciado tenemos un problema. Es que yo creo que lo había dicho, hoy me olvidé, y es de que esta pregunta tiene que ser la B. Entonces, yo lo primero que hago es ver si el operacional está trabajando como comparador o amplificador. Ese es el punto A. El punto B, el punto B en el punto B, lo que yo tengo que ver es cuál es mayor. Porque si yo no sé cuál es mayor, no puedo decir cuál es la salida. Y entonces, en el punto C, ahora sí, porque yo todo este análisis que hicimos, ¿ok? Claro, bueno, no, es que perdón, a ver, ustedes disculpen, voy a hacer cirugía mayor porque es importante que lo entendamos para que no duden de ustedes mismos. En el enunciado la primera pregunta es, describa y su funcionamiento. Ese es el ítem, ese está correcto. En el ítem 2, en la pregunta B, el texto correcto dice, se sabe que la tensión del operacional es más menos 10. Se sabe, eso se sabe. Ahí. Esto vendría a ser la B. La C va a quedar así y entonces, este punto que está acá, así, forma parte de la B. Ahí. Entonces, se sabe que la tensión de alimentación es de más o menos 10 voltios. Se sabe. Ese dato lo necesito saber para determinar cuál es mayor, que acá es cuál es más positiva, ¿no? Digo, lo correcto sería que acá diga cuál es más
positiva. Entonces, en el ejercicio, la pregunta B es esa. Se sabe que la tensión es de más o menos 10 y entonces determine cuál es más positiva. Eso sería lo que hice hasta recién. Ahora, una vez que sabemos cuál es más positiva, o sea que ya sabemos cómo funciona, entonces ahí podemos responder cuánto vale B sub O. ¿Ok? ¿Estamos? No sé quién preguntó porque no estoy viendo los participantes. Sí, profe, sí había entendido el concepto del ejercicio. Lo que no entendía era la consigna porque dice tensión de alimentación y no tensión de salida. Porque la tensión de salida depende de la tensión de alimentación. O sea, al operacional no se lo especifica por su tensión de salida, sino por su tensión de alimentación. Ese operacional, lo voy a tomar como ejemplo, pero el mismo operacional, exactamente el mismo operacional, si yo en lugar de alimentarlo con más 10, menos 10, si en lugar de alimentarlo con más 10, menos 10, yo lo alimento con 0, más 10, la salida, el mismo operacional, ¿no? Es el mismo elemento. La salida estará o podrá ser más 10 o 0. Porque la tensión de salida depende de la alimentación. Ahora, ese mismo operacional, si yo, en lugar de alimentarlo con más 10, 0, lo alimentara con menos 4, menos 8, la salida va a tener dos valores posibles que son menos 4, menos 8. Entonces, no nos pueden especificar la tensión de salida, nos pueden especificar la tensión de salida, pero lo concreto es que el rango de salida depende de la tensión de alimentación, donde la única diferencia que hay entre una tensión de salida y otra es la tensión, la caída de la pérdida de tensión o la caída por la tensión de saturación de transistores de salida. ¿Okay? Los transistores de salida se saturan con un voltaje entre colector y emisor, no es 0. Entonces, no correspondería que me digan cuál es la tensión de salida. Sí corresponde que me digan cuál es la tensión de alimentación. De que hay una relación, hay una relación. Pero es correcto decir tensión de salida. ¿Meta? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. No es sencillo, ¿no? No es sencillo. Nos podemos equivocar. Bien, vamos a el operacional. Ahora, cuando yo lo miro al operacional, yo veo de que la realimentación es efectivamente una realimentación negativa. Entonces, cuando yo veo que la realimentación es negativa, entonces yo ya puedo empezar a trabajar con el supuesto de que la tensión diferencial
es igual a 0. Y van a aparecer de nuevo lo mismo. Ahora sí, no, acá no me voy a equivocar. Este le voy a llamar E1. A esta la voy a llamar E2, como habíamos hecho. Esta es R1. Esta es R2. Esta es R3. Las corrientes que entran son 0. Y, ¿qué más me faltaría? Bueno, y habíamos dicho que acá estaba la I sub F. Acá estaba la I1 y acá estaba la I2. Bien, yo no voy a hacer el desarrollo porque ya lo hemos hecho en el encuentro anterior. Nosotros, para resolver esto, lo podemos hacer como lo hice recién, ¿ok? Lo que tenemos, el planteo sería exactamente igual, solamente que la malla la podemos plantear a través del operacional porque conocemos la tensión. Yo lo que voy a hacer ahora, por una cuestión de simplicidad, por lo menos voy a tratar de que sea simple, es, este circuito tiene dos posibilidades, si usamos el principio de superposición, y es suponer de que la fuente E2 desapareció, ha sido pasivada, o suponer de que la fuente E1 desapareció porque fue pasivada. Entonces, si nosotros vemos, ahora voy a llamar a esta salida, la que cuando yo pasivo E2, la voy a llamar B sub O', y cuando yo pasivo E1, la voy a llamar B sub O 2'. Donde, por el principio de superposición, por el teorema de la superposición, la tensión de salida va a ser la suma entre esas dos. Entonces, ahora, si trabajo en la primera etapa, ¿yo qué veo? Realimentación negativa, es un operacional amplificando, la alimentación está entrando por la patita inversora, eso significa que es un amplificador inversor. El paralelo de 10 o sea, de R2 con R3 no sirve para nada, la tensión a la entrada es 0. Esto, el análisis de eso me lleva a una conclusión que es muy sencilla, es que la tensión de salida, la B sub O prima, la B sub O prima, va a ser igual, por la fórmula que ya estudiamos, a la tensión que entra por la ganancia de una inversora, o sea, por menos RF dividido R1. Y por otro lado, yo sé que la P sub O 2' va a ser igual, cuando yo miro acá, en este circuito, yo veo que este es un amplificador que recibe la entrada por la patita no inversora. Quiere decir que este es un amplificador no inversor.
donde la salida va a ser la tensión que hay en este terminal, en el terminal no inversor, que esa sería E2 la tensión que hay ahí es E2 dividida la corriente que hay ahí, perdón, dividida la resistencia que hay, que sería R2 más R3 esa es la corriente que está circulando, ya lo hemos hecho en el ejercicio recién, y eso multiplicado por R3, esa es la tensión en la patita no inversora. Ahora, esa tensión va a ser amplificada, entonces va a ser multiplicada por la ganancia de una etapa no inversora, que sería 1 más RF sobre R1. Sí, lo voy a dejar así. Sería 1 más RF y acá dividido R1. Entonces, esto que tengo yo acá abajo, yo tengo cuánto vale B sub O prima, tengo cuánto vale B sub O 2 prima, y la salida, la B sub O, será igual a B sub O prima más B sub O 2 prima. Que ustedes me disculparán, no la voy a hacer porque es obvio a qué me refiero con eso. Entonces, ¿qué es lo que usé para resolver este ejercicio? Las expresiones del amplificador inversor y del amplificador no inversor. Donde, entonces, veamos. Esta es la de acá. Y para que quede claro, entonces, esta lo hice trabajando con el circuito este de la derecha. Esta trabajando con el circuito de arriba. Y de la superposición, entonces, sale que el valor final será la suma de esos dos. Entonces, yendo ahora al enunciado, describa la configuración. Bueno, ahí debería describir de que el circuito es un amplificador, de que está trabajando una operación de suma, ¿okay? Teniendo en cuenta los signos. La tensión de salida, más 10, menos 10, esa tensión ahora es límite. Entonces, esto que está acá, perdón, este resultado que está acá,
el B sub O puede ser un valor que cuando yo lo analizo al ejercicio, porque acá hay valores de tensión, ¿no es cierto? Estos son valores de tensión. O sea, la salida va a tener un valor de tensión. Ese resultado de la salida, en términos de esta escala de números que yo tengo acá, según cuál de los terminales sea el ganador, la salida estará acá, suponiendo que esto es 0, que esto es más infinito, que esto de acá es menos infinito. Entonces, el resultado será un número que es positivo, que es negativo, o será 0. No lo sé. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que hay un valor que no se puede superar. O sea, si esos valores del resultado son mayores, si el resultado es mayor que 10 voltios, o menor que menos 10 voltios, en lugar de salir el número que yo calculé, debería decir el valor de la saturación. Yo hago el cálculo, veo el valor de B sub O. Si está el valor de B sub O dentro de esta franja, entonces ese número será válido. Si está fuera de esa franja, deberá ser el de saturación, o sea, más 10 o menos 10. ¿Ok? Si el valor está ubicado por arriba de los más 10 voltios, me tengo que quedar con más 10. O si el valor está por debajo de los menos 10 voltios, me tendré que quedar con menos 10. ¿Por qué? Porque saturó el circuito. El operacional, si bien hace una operación matemática, falla en su rango de valores finales. ¿Ok? La operación me va a dar saturado. O sea, me da un valor que está fuera del rango que puede representar o que puede mostrar ese operacional. Si yo quisiera que me dé, tendré que aumentar la tensión de alimentación o disminuir las tensiones de la fuente E1, E2. Pero como verán, el análisis no tiene nada de complejo. Ahora, acá pregunta, ¿cuál tensión es mayor? Y la respuesta, ¿cuál es? Recuerden que la pregunta tiene que decir cuál es más positiva, ¿no? Porque mayor no especifica si se habla de valores positivos o de negativos. Puede ser mayor como positivo o puede ser mayor como negativo. Bueno, ¿cuál es más positiva? ¿La entrada inversora o la entrada no inversora? Alguien, a ver, uno de los que está hoy por acá,
Veamos quiénes están. Daniel Mendieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, profe. Daniel, ¿cuál de las dos es mayor? ¿La inversora o la no inversora? No sé, profe. Jugate. Tírate a la pileta. Y Daniel Canaviri se prepara. ¿Qué ¿La decís? inversora? No sé, no, esa es una pregunta. Vos dame tu postura, digamos. No sé, profe. Bueno, Daniel Canaviri, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buena, profe. ¿Qué opinás vos? ¿Cuál de las dos es mayor o más positiva? La no inversora, profe. ¿Por qué? Perdón, alguien iba a hablar y era una voz femenina. ¿Quién era? La división de tensión. Perdóname, ¿tu nombre? Diana Bazán. No, lo que pasa es que yo no... Eliana, entonces, a ver dónde te tengo. Mariana. Acá. Ah, Mariana. Mariana, ¿cuál decís vos que es? Yo la calculé la entrada no inversora y me salió 6 voltios. Ah. Y en la entrada inversora, no. Claro, en la patita positiva me da 2,92 voltios y en la otra 6 voltios. ¿Estás con realimentación positiva o negativa? Negativa, profe. Entonces estamos mal. Presten mucha atención todos. Mucha atención. El que está calentando el agua del termo, vuelva a la computadora un minuto. Que esto es la diferencia entre aprobar un parcial o no. Si el circuito es un amplificador, los dos terminales tienen el mismo potencial. Por eso decimos que la tensión diferencial es cero. La tensión que yo mido entre la patita no inversora y la patita inversora, eso es lo que llamamos tensión diferencial. Lo hemos dicho al comienzo, es cero. Si no hay caída de tensión entre una patita y la otra, las dos están a la misma tensión. Eso es lo que llamamos cortocircuito virtual. Se comporta, el operacional, se comporta como si hubiera un cable que une este terminal o ese nodo con este nodo. Ese cable es ficticio. ¿Por qué? Porque lo que hace es llevar la tensión de un nodo al otro nodo, pero no lo conecta eléctricamente. ¿Ok? No lo conecta porque la impedancia es infinita. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es más positiva? Ninguna. Porque si fuera verdad, las dos, lo que hay que responder ahí, ninguna, porque las dos son iguales. Si no fuera así, todo el análisis que hemos hecho es mentira. Ustedes recuerden, ¿de dónde partimos? Siempre. Tensión diferencial igual a cero. Tensión diferencial igual a cero. Y eso lo repetimos como si fuera el himno nacional argentino. Y decimos, la tensión diferencial es igual a cero. ¿Por qué? Porque la realimentación es negativa. ¿Y eso qué significa? Que la tensión es la misma. Todo el desarrollo que han hecho de fórmulas en operacionales se basa en que la patita inversora tiene el mismo voltaje
que la patita no inversora. ¿Y quién es el que hace el milagro de eso? La realimentación negativa. ¿Ok, Mariana? Sí, profe, ya entendí. Sí, hay que cometer errores. Lo mismo todos. Y si ven que no les da, avísenme, tenemos que revisar. ¿Meta? Pero si la realimentación es negativa, todo el análisis se basa en que el operacional no tiene diferencia de potencial entre la patita inversora con respecto a la patita de la no inversora con respecto a la inversora. Bueno, listo. ¿Quedó claro este tema del operacional? Ya con estos dos ejercicios podemos resolver cualquier ejercicio que nos den de operacional. Yo les pido disculpas, no les he mandado los videos. Bueno, les tengo que completar eso, pero vuelvan a ver el video, y si tienen dudas, me preguntan, pero el tema de operacional tiene que ser pan comido para el parcial, pan comido. Si me aparece un operacional en el parcial, yo tengo que decir, perfecto, ya tengo estos puntos. ¿Neta? Y si alguien siente inseguridad, me avisa, tenemos que curar el miedo. Porque operacional es, como hemos visto, si es comparador, una papa. Si es amplificador, una papa. Es una papa que me tomen esto. Así que, bueno, cierro este tema y vamos a ir al práctico. Vamos a ir al práctico de hoy. ¿Alguna pregunta? No les he dado la posibilidad de retruco, che. ¿Alguna pregunta? Bueno, quiero ponerme contento suponiendo de que es porque está todo clarísimo. Bien, vamos al práctico de hoy. El práctico de hoy es un práctico que en principio no tiene mayores dificultades. Veámoslo. ¿Ahí están viendo el Paint o no? Perfecto. Sí, porque hice un cambio de archivo, no sabía si se mantenía. Perfecto. Bien, entonces, yo miro el circuito y digo, perfecto, vamos a empezar a hacer algunas correcciones acá. La primera, no vamos a usar los números para que no nos confundan. Lo que nos pide es la tensión de disparo, qué tensión le tenemos que dar a la fuente, y después lo que nos pide es que determinemos en qué valor de la tensión de alimentación se corta. Entonces, veamos esos dos conceptos. Para ver esos dos conceptos nos vamos a poner de acuerdo, aunque ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, sobre algunas cosas. Una es cómo se denominan las cosas. La alimentación se usa la S de supply, que es fuente en inglés, ¿ok? La carga, siempre los circuitos de potencia, o sea, donde aparecen los tiristores, los diac, los triac, siempre es para alimentar una carga. Entonces, esta siempre se llama RL. La tensión en la carga, es esta. O sea, esto que está acá, esta es la B sub L.
Después, esta fuente, como es una fuente que alimenta la gate, la fuente de la gate la llamamos B sub G. Esta resistencia, que es la resistencia que alimenta la gate, se la llama RG. Ahora, los parámetros eléctricos, esta tensión, donde esta es más y esta es menos, esta es la tensión ánodo-cátodo. Esta es la tensión gate-cátodo. La corriente que va a la gate se llama I de gate. La corriente que va al ánodo se llama I de ánodo o I de ánodo cátodo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como dato? Nos dice que la máxima tensión para disparar el tiristor es de 1 voltio y la máxima corriente que podemos inyectar por la gate es 1 miliampere. Entonces, quiere decir que los datos que tenemos acá por el lado de la gate es I de gate máxima y tenemos por otro lado B de gate máxima. Esos son datos que tenemos. Después, un dato que deberíamos tener es que la tensión ánodo-cátodo cuando está conduciendo, esa deberíamos tener yo lo voy a llamar en on, la tensión ánodo-cátodo en on. Esa es un dato que tenemos que tener del datasheet del tiristor. Por otro lado, cuando el tiristor está conduciendo, hay una corriente de mantenimiento, hold, ¿ok? Que si esa corriente disminuye por encima de ese valor, el tiristor deja de conducir. Entonces, terminemos de arreglar acá. Ahí. Esto que tengo yo en rojo, entonces, son los datos que tenemos y que si no los tenemos, los sacamos de la hoja de datos del fabricante. Ahí. Bien, entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, voy a olvidarme, perdón, hay un parámetro que me estoy olvidando. Hay un parámetro que me estoy olvidando acá en la gate, que es la tensión de la gate al cátodo en el momento del disparo. ¿Ok? Esa tensión
es dato. Si no, la tengo que buscar en la hoja de datos del fabricante. Bien. Entonces, ahora, yo, para analizarlo, me olvido de todo esto y digo, en el momento del disparo, hay una caída de tensión en esta caja negra llamada tiristor. En ese momento, acá, yo tengo una caída de tensión que es dato. Entonces ahora, si yo escribo, yo lo que voy a hacer es, veamos quiénes son nuestros actores. La BGG, la IG, la RG, y esta que está acá, que será la tensión ánodo, perdón, la tensión de la gate al cátodo en el momento del disparo. Entonces, en ese momento, si yo escribo la ecuación usando Kirchhoff, yo lo que estoy haciendo es, voy a recorrer así, entonces a mí me queda menos BGG más IG por RG más la tensión BGK en el disparo. Como llegué al punto de partida, dice Kirchhoff, S es igual a 0. Si yo ahora me fijo, la única incógnita, porque la IG de disparo... Consulta ahí. Sí, dale. Como tiene el más en la salida de BGG, ¿no sería más BGG? Es mi duda esa, porque como tiene puesto el más y usted recorre de izquierda a derecha... Dale, dame un segundo que... Espérate. Para acá. La tensión yo la declaro como de la gate al cátodo. Por eso la llamo BGK. Entonces, quiere decir que esa tensión tiene positivo acá, negativo acá. ¿Meta? Por eso yo digo, empiezo a caminar y encuentro el menos. ¿El menos de quién? De BGG. Después, hemos dicho que el potencial es positivo por donde entra la corriente. Entonces viene menos BGG más IG por RG más la tensión de gate a cátodo. ¿Meta? ¿Estamos ahí? Sí, profe, está claro. Gracias. Bien. Entonces, de esa ecuación, yo BGG lo conozco, RG lo conozco, BGK 0,75, 0,70, 0,80 será el valor que me dé el fabricante. Si no lo defino yo digo, bueno, sale tanto, 0,75, listo, perfecto. Lo que me queda la duda es qué valor le doy a IG. Entonces, el dato que tenemos es que
la compuerta tiene una corriente máxima de 1 miliampere. Ese dato lo tengo. Quiere decir que el IG que yo elijo tiene que ser un IG, si yo ahora hago un gráfico, donde gráfico acá, I de gate, y acá, tensión de la gate al cátodo, lo que me dice el fabricante, mira, no excedas este valor, que sería el miliampere, en el enunciado, creo, era 1 miliampere, 1 voltio. Entonces, yo no puedo superar 1 miliampere, sino lo quemo. Y me dice, no superes 1 voltio. No superes 1 voltio. Eso me lo decía acá. Entonces, yo tengo que elegir en esta zona un punto de disparo. Yo, si me alejo de este punto, que sería darle la máxima tensión, la máxima corriente, si yo me paro ahí, lo que es seguro es que va a disparar. Sí o sí va a disparar. Ahora, hay un valor donde ya no me garantizan si va a disparar o no. Y más específicamente, va a haber una zona, ¿ok? Va a haber una zona donde se puede disparar sin ponernos en situación. Si yo me pongo acá, corro el riesgo de estarlo calentando mucho. Si me coloco en esta parte de acá abajo, corro el riesgo de que por ahí no dispare, por lo que sea. Entonces, ¿dónde me coloco? Bueno, ustedes elijan dónde quieren. Yo me pondría a la mitad, acá. Pero eso es gusto y paladar, ¿ok? Yo lo que sé es que si 1 miliampere es el máximo, yo le puedo dar 0,5 miliampere. Y le podría dar, es que eso es una línea acá, ¿ok? Y yo le podría dar, y me podría definir que más o menos me dé 0,5 voltios como tensión en la compuerta en el momento del disparo, pero el valor de la tensión en el momento del disparo, como el diodo pasa a conducir, el diodo gate a cátodo, la tensión cae a los 0,75 que yo definí. Entonces de ahí me va a quedar esta expresión que yo escribí acá, me va a quedar de que la RG, si yo ahora la despejo, la RG será igual a la tensión BGG, que no me acuerdo si era... Ah, no es dato, perfecto, no es dato. Pero lo que es dato es RG. A ver, claro, RG es el dato. Perdón. Me estaba equivocando yo en qué es dato. Perfecto. Entonces, veamos qué datos tenemos. Los datos que tenemos son RG y lo que nos están pidiendo es BGG. Entonces, quiere decir que lo que me están pidiendo es BGG, que va a ser igual a la IG, que en mi caso será 0,5 miliampere. Insisto, si quieren un disparo seguro, le meten 1 miliampere por los 2 kilo ohm, que es RG, más
el 0,75, que es lo que yo tengo como dato de tensión del diodo gate a cátodo en el momento del disparo. Y eso me dará un valor, no lo sé, ¿ok? Que debería ser de, ¿cuánto? ¿Quién hace el cálculo? A ver, ¿quién es almacenero como para que sepa? Profe, está 0,75. 0,75. 1,75. No. 1,75. Eso suena mejor. ¿Ok? Sí, sí. 1,75 voltios. Bien, 1,75 voltios. Y con eso respondemos la primera pregunta de qué tensión se requiere para disparar. Ahora, para analizar el segundo punto, nos olvidamos de la malla de entrada, que es esa que estuvimos analizando, y nos vamos a ver qué pasa acá. Entonces, lo que nos piden es, ¿cuál es la tensión de la fuente? ¿Ok? ¿Cuál es la tensión de la fuente que va a hacer que se apague este tiristor? Entonces, yo digo, en el momento en el que se está por apagar, o sea, cuando ya está ahí a un pelito de apagarse, la corriente que está pasando es la I sub H. Mientras está en conducción, la tensión ánodo-cátodo, en el estado ON, ese dato. Entonces, yo puedo escribir esto en Kirchhoff diciendo, lo que voy a hacer en Kirchhoff es, voy a salir de la Tierra, entrar a B sub S y bajar así. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, la ecuación me da menos B sub S menos B sub S más I sub H por RL, I sub H por RL, donde I sub H era la corriente de mantenimiento y era dato, más la tensión ánodo-cátodo en el estado ON, donde eso también era dato. Y como ya llegué al final, entonces dice Kirchhoff, eso es igual a 0. De ahí, yo tengo como dato, veamos, tengo IH, tengo RL, tengo o debería tener la tensión de conducción, que es más o menos 1 voltio, 1,2, 1,3, 1,5. Y lo que me piden es B sub S. Entonces, directamente, yo podré decir que B sub S va a ser igual a el I sub H por RL más la tensión. Ahora, y con eso responderíamos
al punto 2, que qué tensión se requiere para que se corte. En ese momento, cuando está pasando la corriente de mantenimiento, es en ese momento que está el riesgo de que se corte. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué se hizo? Si la tensión es menor que esta, va a circular menos corriente, o sea que no llegamos a sostener isobache y se corta el tiristor. Lo que nos está pidiendo el ejercicio, para que lo tengamos bien presente, es, yo lo normal es que la B sub S en el tiempo sea una senoidal, eso es lo normal. Entonces, hay un valor de B sub S, en algún lugar en esta senoidal, hay un valor que si yo voy por debajo, se apaga el tiristor. Ese es el valor que me están pidiendo a mí. Que acá será, cuando yo lo calcule, me va a dar un valor. Entonces, si la tensión de esta senoidal está por debajo de esta franja, o sea, está dentro de esta franja, lo que va a pasar es que el tiristor no va a andar, por más que yo quiera. Ahora bien, esa banda depende de qué. Esa banda va a depender del valor de RL. ¿Ok? Porque RL, si yo tengo, si esta fuera la alimentación para 220 voltios, entonces esa banda va a estar dependiendo de RL y podrá ser mayor o menor. Pero eso es lo que me están preguntando. ¿Ok? ¿Cuánto vale este valor? Porque si no, no queda claro si es la fuente, ¿por qué va a cambiar? No, es que no es la fuente. Se parte de la base de que lo que estamos analizando es un circuito o un sistema que tiene una variación en el tiempo. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿cuándo se va a apagar? Si nosotros ahora estudiamos el concepto del ángulo de disparo, la carga no va a recibir tensión hasta el momento del disparo, y lo que nos preguntamos es cuándo se va a apagar este tiristor. Y bueno, se apagará cuando lleguemos a la línea verde donde se produce el apagado. Y ahí quedó apagado. ¿Hasta cuándo? Quedó apagado hasta el momento en el que se vuelva a disparar. No, perdón, este es un tiristor. Quedará apagado hasta que vuelva a producirse el disparo por acá. Así que eso en cuanto a entender la conceptual de este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Yo sé que la única forma de apagar el SCR es mandándolo a tierra, digamos. Pero ahí no lo estoy mandando a tierra, ¿no? Porque la tensión sea cero, digamos. Claro, pero no es lo mismo porque el doctor Farfán en el teórico, ayer cuando estuvieron en ese encuentro, él les explicó que a un circuito como este, si supongamos que no fuera alterna, sino que esto fuera continua, nunca pasaría por cero. Entonces, si nunca pasa por cero, o sea, nunca la tensión disminuye, sino que la tensión es siempre
una tensión positiva, ¿okay? Este tiristor no se apagaría. Entonces lo que él les explicó es que en ese caso colocábamos acá un interruptor a tierra. Entonces, en el momento en el que yo cierro este interruptor, la corriente, en lugar de ir hacia el tiristor, la corriente lo que va a hacer es venir hacia el cortocircuito. Y entonces, no es que la corriente de la carga disminuya, sino que la corriente por el tiristor disminuye. Y ese sería un apagado en continua. En alterna, como tenemos la disminución de tensión por la misma forma de la senoidal, se apaga por cruce por cero. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien, ahora analicemos el segundo problema. Profe. Sí, dale. A mí me quedó duda en el inciso A, ¿cómo eligió el valor de 0,75 para BGK? Porque ese es dato que me da el fabricante. Ah, ese es dato de 10. Pero, dame un segundito. O sea, yo lo debería sacar de una hoja de datos, ¿no es cierto? Pero como no tengo los datos no tengo los datos del fabricante, de qué marca, qué modelo. Entonces, no sé qué hacer, pero ustedes, si estuvieran o sea, yo les digo, si yo estoy en el parcial y ese dato es de la hoja de datos, yo levanto la mano y le digo al profe, deme este dato. ¿Ok? Porque lo que está en el datasheet, está en el datasheet porque no se puede calcular. Nada más. Entonces, todo lo que le corresponde al producto, me lo tienen que dar. Yo no lo puedo inventar. Ahora bien, vamos a suponer de que estoy en medio de la pandemia y no tengo ayuda. Esto que tenemos acá es el modelo. Este es el modelo equivalente al tiristor. Entonces, acá está ánodo cátodo. Lo que yo tengo duda es cuál es la tensión en el momento del disparo desde la gate, esta es la tensión de la gate al cátodo. Si yo me fijo, es el diodo base emisor. Entonces, si yo le pongo un valor de 0,7 a 0,9, el que les guste, está bien. Depende de si el material es germanio, silicio, perfecto. Pero si ustedes le ponen un valor, por eso yo le mandé 0,75, por decir algo, 0,85, no hay un valor definido y va a variar. El fabricante saca el primer bollo, le da 0,7. El siguiente bollo con chicharrón le da 0,75. Y se hace otro de chicharrón, le da 0,90 y al siguiente chicharrón le da 0,65. Los valores que se informan son promedios. O sea, estamos en el orden de. Así que no se calienten. Y en cuanto a la tensión de saturación, la tensión de saturación, o sea, en conducción del tiristor, es la tensión de saturación de un transistor más la tensión base emisor de otro transistor. Quiere decir que acá estamos en los 0,7, este que está acá está en el orden de los 1,5, quiere decir que para el tiristor la tensión cuando está conduciendo y estará entre 1 y 2 voltios.
por ahí. Y ya está. Pero esos son datos del fabricante. Si yo no lo tengo en el enunciado, porque acá no lo tengo, entonces lo que tengo que hacer es levantar la mano y decir, ¿qué valor quiere ahí? Y me dicen, no, elíjalo usted, alumno. Bueno, listo, ya está. Para mí es 0,75 y 1,5. Ya está, listo. Y si quieren usar la fecha del cumpleaños de la novia, del novio, la fecha de nacimiento del ahijado, úsenla. Mientras esté dentro, más o menos, de esos valores. ¿Meta? ¿Está claro que es esotérico el tema de BGK? Por decirlo de alguna manera. Sí, profe. Bien. Yo digo para que no caminen temerosos. Anímense a hacer caraduras, che. Con los debidos cuidados, pero anímense a hacer caraduras. Si no, esta materia, ustedes recuerden, esta es una profesión, se llama Ingeniería Electrónica y la carrera tiene una duración de 5 años. Se pasan 5 años estudiando los chicos estos temas. Ustedes lo tienen que aprender en 3 meses. No pretendan salir unos capos, ¿sí? Dejar de ser desconocedores del tema. Bien, en el 10.2, veamos qué tenemos. Tenemos acá un tiristor, acá tenemos la resistencia de la carga, ¿ven? Acá tenemos un circuito. Este circuito que está acá, yo lo llamo el circuito de control de disparo. ¿Okay? O sea, esto que está acá es el circuito de control de disparo. Y el circuito de potencia será el que vamos a poner al rojo vivo. El circuito de potencia está demasiado rojo. La corriente fuerte viene por acá. Ese es el circuito de potencia. Entonces, lo que nos pide a nosotros es, ¿qué datos tenemos? Veamos. Nos dicen de que este resistor, el reóstato, tiene un valor que puede estar entre 0 y 100 kilo ohms, pero que ahora está puesto al 50%. Entonces me pide que encuentre cuál es el ángulo de disparo para el tiristor. Entonces veamos qué datos tenemos. Yo tengo una alimentación. Yo tengo una alimentación que es una senoidal. En el circuito de disparo tengo una senoidal también, pero esa senoidal está desfasada porque tiene un capacitor. Veamos cómo es ese tema. Si yo tengo una fuente senoidal, tengo una resistencia y un capacitor. Esto se conoce como un circuito RC. Si yo hago un diagrama fasorial,
Si yo hago ahora un diagrama fasorial, la tensión la voy a poner acá para que sea mi referencia. Si el circuito es capacitivo, eso significa, si se está comportando de una manera capacitiva, eso significa que la corriente adelanta a la tensión. Quiere decir que la corriente estará como por acá. Mientras que la tensión B está ahí. Esta es la corriente I. La tensión en la resistencia tiene que estar en fase con la corriente. ¿Ok? La tensión en la resistencia tiene que estar en fase con la corriente. ¿Eso qué significa? Que la tensión de la resistencia tiene que estar en esa línea de eje. Esa tensión, pues bien, yo voy a replicarla acá, a la dirección, la voy a replicar ahí, porque el vector de la tensión de la resistencia tiene que tener esta dirección. Y tiene que pasar por el eje 0, estará por acá. Ahora, la tensión del capacitor tiene que estar 90 grados atrasada con respecto a la corriente en el capacitor, que es I. Con lo cual, si está 90 grados atrasada, debería estar en una recta como esa. Y yo ahora, acá, voy a hacer aparecer también una perpendicular ahí. Quiere decir entonces que si yo me fijo, ahora he hecho el razonamiento limpio acá, yo sé de este razonamiento que acá esta es la B sub R y esta que está acá es la B sub C y esta es la tensión B. Esta es la tensión B sub C y esta que está acá es la tensión B sub R. Ahora bien, la tensión B sub C menos la caída en el diodo es la que produce el disparo. La tensión B sub C menos la caída en el diodo es la tensión que va a producir el disparo de la gate. Entonces, si yo me fijo acá, hay un ángulo de atraso de B sub C con respecto a B. Quiere decir que la senoidal en el capacitor tiene la misma frecuencia, pero tendrá una amplitud menor. Entonces será así. Una cosa así. Ahora bien, va a haber un valor por acá donde la tensión del capacitor
va a superar la tensión de umbral del tiristor. O sea, nosotros habíamos visto en el teórico que si no hay corriente de gate, ¿ok? Si no hay corriente de gate, el tiristor viene con una curva así y en un momento dado enciende y se viene así. Si la tensión, esta, la verde, yo la grafico, digamos que la tensión verde va aumentando, ¿ok? Es como que hubiera un eje. Yo acabo de inventar un eje nuevo acá. Entonces, la tensión en la gate va a ir subiendo hasta este punto de ruptura de umbral. Ese es el valor que yo estoy representando acá. En ese momento, cuando se produce el cruce, en ese momento aquí se produce el disparo. Y entonces, en ese momento, el tiristor que venía sin conducir, conduce. Y le manda la tensión de alimentación le manda la tensión de alimentación a la carga. Y seguirá conduciendo hasta acá. Donde, en ese momento, se apagaría. Se apagaría y se mantendría en cero hasta el siguiente ciclo. Ese es el fenómeno que se da. ¿Qué hace o dónde influye R? Y lo que va a influir es, mientras más influya el capacitor, ¿ok? Mientras más influye el capacitor, la corriente I será más cercana a lo vertical. Mientras más chico sea R, o sea, mientras más peso tenga el capacitor, esto nos dará, o sea, mejor dicho, a mayor valor de R, que bueno, no sé cómo lo dije, pero a mayor valor de R, el circuito se comporta más resistivo y entonces pasa a estar más en fase. Y a mayor capacitivo va a estar menos en fase. Entonces quiere decir que si yo desplazo esta senoidal, yo puedo cambiar el momento en el que se produce la conducción del tiristor. Y ese es lo que me marcaría el ángulo de disparo. El ángulo de disparo sería el momento en el que comienza a conducir el tiristor. Y después tendríamos el ángulo de conducción, que lo que nos estaría marcando es durante cuántos grados está conduciendo. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de disparo? Bueno, yo lo que me tengo que preguntar es, ¿cuál es la ecuación que tiene la tensión del capacitor? Y entonces, cuando la tensión del capacitor sea la misma que la de umbral del tiristor, entonces en ese momento nosotros tendremos que se produce el disparo de la
del tiristor que pasa a conducción. Esa tensión de ruptura, de conducción, no sé, a ver, esperen que no sé dónde me perdí. Acá. Entonces, esa tensión será la tensión que es dato del fabricante, la B sub BO. Esa nosotros no la tenemos acá. ¿Ok? Pero, y no tenemos el dato del tiristor tampoco. No tenemos el dato del tiristor. Bueno, no, perdón. La tensión de disparo va a salir del momento en el que conduce el diodo gate cátodo. ¿Ok? Vuelvo acá porque me estoy confundiendo en una parte. Yo tengo el diodo y tengo la gate. Esta tensión es la 0,7. La de la gate, de la gate al cátodo. Este es 0,7. Este diodo tiene una tensión de 0,7. Quiere decir que en el momento del disparo, esta tensión tiene que ser superior a 1,4 voltios. En ese momento, con 1,4 voltios, este va a disparar. Dispara, y al disparar, empieza a conducir el tiristor, y al empezar a conducir el tiristor, tenemos ya la carga alimentada. Quiere decir que yo acá, no, estaba diciendo mal, disculpe, estaba diciendo mal. Esta, aquí, tiene que ser los 1,4, lo que me dé el datasheet. Ahora, si yo conozco ahora el ángulo de disparo, ¿ok? Si yo conozco el ángulo de disparo, yo puedo hacer la integral. Yo hago la integral de la potencia en el tiempo, pero desde el ángulo de disparo hasta pi. Eso me va a dar a mí el valor de la potencia disipada en la resistencia. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Gente? Profe, ¿cuál sería la expresión de la potencia? Nosotros tenemos que hacer acá, nosotros tenemos que hacer la potencia que se disipa es
la tensión en el tiempo por la corriente en el tiempo. Ese es el valor de la potencia. Cuando nos dan el enunciado acá, dice el valor medio de la potencia. Entonces, nosotros tendríamos que hacer la tensión, es la senoidal, pero nosotros tenemos, para la forma de onda de la tensión, es así. Entonces, yo cuando hago la integral, acá, entre el ángulo de disparo y pi, yo tengo que tener en cuenta que la senoidal tiene esta forma de onda, pero que la corriente tiene esta forma de onda. Y lo que me piden a mí es el valor medio, o sea que tenemos que hacer sobre 1 sobre 2pi. ¿Ok? ¿Estamos? Esta, como vos lo vas a calcular desde acá hasta acá, el producto en esta parte, aquí el producto es 0. Y entonces trabajamos con los valores de la senoidal de este punto y de la senoidal de este punto. O sea que tenés B de pico por seno de omega t por I de pico por seno de omega t. Y eso es lo que estamos integrando. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una cosa porque me quedé corto con el tiempo, che. El ejercicio, a ver. Porque no, espérame un segundo. Veamos, porque quedaría encontrar la expresión, pero esa expresión directamente en lo que necesitamos es la fórmula, no la expresión, no el desarrollo analítico. Acá, en el siguiente problema, tenemos lo mismo, solamente que hay una doble red RC de desfasaje para lograr mayor ángulo de conducción, de disparo digo, o sea, menor ángulo de conducción, y habría que calcularle los ángulos de disparo que se pueden lograr. Estamos en la misma fórmula que en la anterior. Acá tenemos el TRIAC con el DIAC. Esto lo vieron en el teórico. Y lo que me está pidiendo es que explique que cada elemento, eso ya lo vieron en el teórico. Y en en el 5, tenemos TRIAC y DIAC y volvemos de nuevo al ángulo de conducción. Vamos a hacer lo siguiente. Yo mañana, a las 8:30, voy a abrir una sala de Zoom para hacer la fórmula del ángulo de conducción. Y ahí vemos las dudas que hayan de los ejercicios. ¿Ok? Ahora vamos a parar. Dejen un hasta luego en el chat y nos estamos viendo los que quieran mañana. Y
No dejen de recordarme que les pase los videos que se los tengo que pasar.